¿Alguna vez has conocido a alguien que pareciera perfecto? Esa gente magnética e inteligente que siempre tiene el control de la situación. Saben exactamente qué decir para hacerte sentir especial. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Pequeñas mentiras que ignoras. Comentarios sutiles que te hacen dudar de ti mismo. Y antes de que te des cuenta, estás atrapado en un juego cuyas reglas no están diseñadas para que ganes. ¿Qué hace que algunas personas sean tan buenas manipulando? ¿Es un don? ¿O hay algo mucho más profundo y oscuro detrás de este comportamiento? La verdad es que no todo el mundo juega a la vida con las mismas reglas. Para algunos, la empatía, la culpa y el remordimiento son solo obstáculos. Lo que importa es el control, el poder, la victoria. Estas personas no sienten lo mismo que tú, no aman como tú y, sobre todo, nunca pierden de vista sus propios intereses. Este tipo de mentalidad tiene un nombre, la tríada oscura. 3 rasgos psicológicos que cuando se combinan crean perfiles peligrosos y a menudo irresistibles. Narcisismo, psicopatía, maquiavelismo. Pero no se equivoque, esto no es solo en películas, libros o historias lejanas. Puede que hoy se haya cruzado con alguien así, o peor aún, tal vez algunas de estas características también están dentro de usted. En este vídeo vamos a desmontar el funcionamiento de la tríada oscura pieza por pieza. Entenderemos cómo funcionan estas mentes, cómo se infiltran en nuestras vidas y, lo que es más importante, cómo podemos protegernos. Pero antes de mirar a los demás, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque el primer pilar de la tríada oscura nos invita a hacer precisamente eso, mirarnos al espejo. Ahora hablemos del narcisismo. Imagina a un joven de una belleza sin parangón. Todos a su alrededor lo admiraban, pero él permanecía indiferente. No amaba a nadie, hasta que un día, al acercarse a un lago de aguas cristalinas, vio un rostro reflejado en el agua. Era su propio rostro. Por primera vez, sintió algo que nunca antes había experimentado, una pasión abrumadora. Intentó tocar su imagen, pero al hacerlo, las ondas destruyeron su reflejo. Desesperado, se acercó cada vez más, tratando de alcanzar lo que nunca podría poseer. Finalmente, se cayó y se ahogó. Este es el mito de Narciso, contado por los antiguos griegos como advertencia contra el amor propio excesivo. Pero esta historia no es solo una fábula sobre la vanidad, es una metáfora sobre un ciclo de autodestrucción. Narciso no se enamoró de sí mismo, sino de la idea de sí mismo. Estaba condenado a perseguir un reflejo, algo intangible, inalcanzable. Y esa es la esencia del narcisismo. No es solo un deseo de ser admirado, es una dependencia. Un narcisista no puede existir sin la validación de los demás. Su autoestima no proviene de su interior, sino del reflejo que ve en los ojos de otras personas. Necesitan ser amados, envidiados y aplaudidos. Y cuando esto no sucede, su identidad comienza a desmoronarse. Pero, ¿de dónde viene esta necesidad insaciable? La psicología moderna nos da algunas pistas. Freud creía que el narcisismo es algo natural en la infancia. Al fin y al cabo, todos los bebés son el centro de su propio mundo. Pero a medida que crecemos, aprendemos a compartir este espacio con los demás. El problema surge cuando esta transición no se produce. Cuando una persona permanece estancada en un estado psicológico infantil, incapaz de ver más allá de sí misma. Y esto puede deberse a diferentes factores. Algunos niños crecen en hogares donde se les sobrevalora, se les trata como pequeñas deidades. Se les enseña a creer que son especiales, únicos y superiores. Otros, en cambio, crecen siendo constantemente criticados, sin sentirse nunca lo suficientemente buenos. Para ellos, el narcisismo aparece como un mecanismo de defensa, una máscara de grandeza para ocultar un profundo miedo a no ser suficiente. Independientemente del origen, el resultado es el mismo. Una persona que necesita desesperadamente la aprobación de los demás para sentirse completa. Pero esta dependencia crea un problema, y uno peligroso, porque, en el fondo, el narcisista no tiene una verdadera autoestima. Su confianza es como un castillo de naipes, aparentemente sólido, pero a punto de derrumbarse ante la más mínima crítica. Y por eso los narcisistas reaccionan tan mal cuando se les contradice. Un simple desacuerdo puede verse como un ataque. La crítica puede interpretarse como una traición. Y ante esto, tienen 2 opciones. O bien intentan destruir la fuente de la amenaza, ridiculizando, humillando, manipulando,
o bien se hacen las víctimas, buscando aún más atención. Pero el narcisismo no se limita a las relaciones personales, da forma a sociedades enteras. Vivimos en la era de los focos, donde la validación instantánea de las redes sociales refuerza el comportamiento narcisista. La búsqueda de me gusta, elogios y reconocimiento digital lleva a muchos a construir una identidad basada no en quiénes son, sino en lo que ven los demás. Lo que importa no es lo que sientes, sino cómo pareces sentir. En el lugar de trabajo, el narcisista puede ser ese colega que se atribuye el mérito de los demás, que nunca reconoce un error y que necesita ser elogiado constantemente para trabajar. En las relaciones, podría ser la pareja que oscila entre ser encantadora y cruel, creando un ciclo de manipulación en el que la otra persona nunca sabe exactamente dónde está pisando. Pero hay algo aún más peligroso. No todos los narcisistas se limitan a buscar admiración. Algunos van más allá. Se convierten en depredadores emocionales, incapaces de sentir verdadera empatía. No les importa cuánto sufrimiento causan, siempre y cuando mantengan el control. Y cuando eso sucede, nos encontramos ante un perfil aún más oscuro. El narcisismo puede ser un reflejo distorsionado, pero cuando ese reflejo desaparece por completo, ¿qué queda? Solo vacío. Un vacío donde la empatía no existe y la manipulación se convierte en un juego sin reglas. Y ahí es exactamente donde encontramos el siguiente vértice de la tríada oscura, la psicopatía. ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien que parecía tenerlo todo bajo control? ¿Alguien que nunca dudaba, nunca mostraba miedo, nunca parecía conmocionado? Al principio, esta persona puede ser cautivadora. Sonríe en el momento justo. Dice las palabras adecuadas para ganarse tu confianza. Parece saber exactamente lo que quieres oír. Pero con el tiempo, algo empieza a parecer extraño. Pequeños detalles, pequeñas inconsistencias. Te das cuenta de que, a pesar de su amabilidad, esta persona nunca muestra ningún tipo de culpa. Nunca parece importarle realmente. Nunca parece sentir nada. Y entonces te das cuenta. No se arrepiente de nada. No duda antes de mentir. No siente remordimiento después de herir a alguien. Para ellos, el mundo no funciona según las mismas reglas emocionales que guían a la mayoría de las personas. Esta es la esencia del psicópata. No necesitan sentir empatía para comprender cómo se sienten los demás. Al contrario, esta es precisamente su gran ventaja. Ven las emociones como debilidades, piezas de un juego que dominan mejor que nadie. Cuando oímos la palabra psicópata, pensamos en asesinos en serie, en criminales fríos y calculadores. Pero esa es solo la versión más extrema. La realidad es aún más aterradora. La gran mayoría de los psicópatas nunca cometerán un delito violento. No lo necesitan. En lugar de una pistola, utilizan un contrato. En lugar de un ataque físico, destruyen carreras. En lugar de un secuestro, atrapan a las personas en redes de manipulación, donde nadie se da cuenta de que están siendo controladas. El psicólogo Robert Hare, uno de los principales expertos en psicopatía, ha descubierto algo inquietante. La incidencia de psicópatas en puestos de poder es significativamente mayor que en la población media. Esto se debe a que los rasgos que hacen que un psicópata sea peligroso en la sociedad son los mismos que lo hacen extremadamente exitoso en entornos competitivos. Frío emocional, ausencia de miedo, control absoluto sobre sus reacciones. Para un psicópata, despedir a cientos de empleados o engañar a los inversores no es un dilema moral, es solo parte del juego. Pero, ¿qué diferencia realmente a un psicópata de cualquier otra persona? El secreto está en su cerebro. La neurociencia ha revelado que los psicópatas tienen una actividad reducida en la amígdala cerebral, la región responsable del miedo y las emociones. Esto significa que mientras que la persona promedio dudaría antes de tomar una decisión cruel o arriesgada, un psicópata simplemente no siente esta barrera emocional. No dudan, no lo piensan dos veces, no se arrepienten. Pero eso no es todo. La corteza prefrontal, que regula el control de los impulsos y la toma de decisiones morales, también funciona de manera diferente. Mientras que una persona normal se sentiría culpable por engañar a alguien,
Un psicópata lo ve solo como una estrategia en un juego. Para ellos, la moralidad no es un factor relevante. Si una mentira les beneficia, entonces no solo es aceptable, sino lógica. Y por eso los psicópatas pueden ser tan convincentes. Saben exactamente cómo fingir emociones, cómo imitar expresiones de tristeza, felicidad o empatía. Pero nada de eso es real. Para ellos, estas reacciones son solo herramientas para conseguir lo que quieren. Entonces, ¿cómo se reconoce a un psicópata en la vida cotidiana? Las señales son sutiles. Al principio, parecen extremadamente carismáticos, creando una falsa sensación de conexión. Pero con el tiempo, te das cuenta de que esta conexión no es recíproca. No muestran una preocupación real por los demás, solo un interés estratégico. Tampoco sienten culpa. Si hacen daño a alguien, no muestran remordimiento. De hecho, pueden incluso justificar su propio comportamiento, alegando que la víctima se lo merecía, o que todo forma parte del juego de la vida. Y quizás lo más aterrador, nunca sienten miedo. Los psicópatas pueden ponerse en situaciones extremadamente arriesgadas sin dudarlo, porque su biología simplemente no les alerta del peligro como lo hace con otras personas. Pero hay algo aún más inquietante. Un psicópata puro es peligroso en sí mismo, pero cuando este rasgo se combina con otra característica, se vuelve aún más letal, porque, mientras el psicópata opera sin emociones, hay otro perfil que entiende perfectamente las emociones de los demás y las utiliza para controlar y manipular. Esta combinación crea un verdadero maestro del juego social, y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora: el maquiavelismo. Nada de lo que hace parece sospechoso. No levanta la voz, no amenaza, no tiene que forzar nada. Al contrario, parece el aliado perfecto, la persona que siempre está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas. Pero hay un detalle que quizá nunca hayas notado. Cuando algo sale mal, nunca sufre las consecuencias. Eso no es suerte, es cálculo. Si el psicópata actúa sin emociones y el narcisista busca constantemente ser admirado, el maquiavélico opera de manera diferente. No necesitan ser el centro de atención. No necesitan la aprobación de los demás. Todo lo que necesita es una cosa: control. Este es el verdadero maestro de la manipulación. Entiende los miedos, deseos e inseguridades de las personas que le rodean y los utiliza en su beneficio. Hace aliados, pero solo mientras les sean útiles. Elogia, pero solo cuando necesita algo a cambio. Y, sobre todo, hace creer a las personas que le rodean que toman decisiones por sí mismas, cuando, de hecho, solo siguen el guión que él ha escrito. Pero, ¿de dónde viene esta mentalidad? ¿Cómo puede alguien convertir la manipulación en una forma de vida? La respuesta se encuentra en un libro escrito hace más de 500 años, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo vivió en una época de extrema inestabilidad política en Italia. Los gobiernos caían de la noche a la mañana, las traiciones eran habituales y aquellos que no entendían el juego del poder simplemente desaparecían. En su obra más famosa, no se molestó en hablar de moralidad o justicia, solo de una cosa: cómo mantener y ejercer el poder. Sostenía que, en el mundo real, los más exitosos no son necesariamente los más justos, sino los más astutos. Difundió ideas que se convirtieron en reglas para aquellos que buscaban el control absoluto. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es mejor ser temido que amado. Un príncipe nunca debe mantener su palabra cuando no le conviene. Aunque escrito para gobernantes, El Príncipe se ha convertido en un manual para manipuladores de todo tipo, desde líderes políticos y empresarios hasta ese compañero de trabajo que siempre parece salir ganando. Pero, ¿cómo actúa el maquiavélico en el mundo moderno? No son impulsivos como los psicópatas, ni necesitados como los narcisistas. Son estrategas. El maquiavélico observa, espera y solo actúa cuando está seguro de la victoria. No buscan la confrontación directa. Si necesita destruir a un enemigo, lo hará en silencio, asegurándose de que nadie pueda culparlo. Puede ser el amigo que te elogia, pero siembra pequeñas dudas para que tomes decisiones que le beneficien. Podría ser el jefe que parece justo, pero manipula las reglas para mantenerse en la cima. Podría ser el político que promete cambios, pero en el fondo solo quiere asegurar su propio poder. ¿Y lo más aterrador? Apenas te das cuenta de que te están manipulando. Los maquiavélicos son pacientes.
Saben que la manipulación más eficaz no es la que obliga a alguien a actuar, sino la que le hace creer que actúa por su cuenta. Y por eso son tan peligrosos. Pero si esta mentalidad ha existido durante siglos y sigue funcionando hoy en día, ¿es realmente posible evitar la manipulación? Hemos utilizado todos, en algún momento, tácticas maquiavélicas para conseguir lo que queríamos. Quizá la respuesta sea más incómoda de lo que nos gustaría admitir, porque el maquiavélico no tiene por qué estar en una posición de poder o en un gran esquema de corrupción. Podría estar justo a tu lado, o quién sabe, podría estar dentro de ti. En 2003, un hombre llamado Bernie Madoff era uno de los inversores más respetados de Estados Unidos. Carismático, influyente y aparentemente digno de confianza, gestionaba miles de millones de dólares y tenía una lista de clientes que incluía a famosos, grandes empresarios e incluso organizaciones benéficas. Su fondo de inversión prometía rentabilidades altas y constantes, sin sufrir nunca pérdidas. Y así, año tras año, miles de personas pusieron su fortuna en sus manos. Pero había un problema. Todo era mentira. Madoff no invirtió ni un centavo del dinero de sus clientes. Dirigió la mayor estafa piramidal de la historia, robando a unos para pagar a otros, manteniendo la ilusión de que su fondo era infalible. Durante décadas, engañó a Wall Street, a los reguladores e incluso a las personas más inteligentes del mercado financiero. Pero cuando su estafa se derrumbó, la pérdida se estimó en más de 65.000 millones de dólares. Miles de víctimas lo perdieron todo. Algunos se suicidaron, otros nunca se recuperaron económicamente. ¿Cómo se las arregla alguien para engañar a tanta gente durante tanto tiempo? La respuesta está en la tríada oscura. Madoff no era un estafador cualquiera. Combinaba los tres rasgos que definen la tríada oscura de manera magistral. El narcisismo le hacía creer que era intocable, que su estafa nunca sería descubierta. La psicopatía le permitía destruir vidas sin sentir ningún remordimiento. Y el maquiavelismo le convirtió en un maestro de la manipulación, sabiendo exactamente cómo seducir, engañar y desviar las sospechas. Esta es la verdadera fuerza de la tríada oscura. Cuando estos tres rasgos se unen, crean individuos que pueden infiltrarse en cualquier entorno, empresarial, político, social, y controlar todo lo que les rodea. Operan en las sombras, moviendo piezas sin ser detectados, y cuando son descubiertos, a menudo ya es demasiado tarde. Pero Madoff no fue el único. En política, figuras como Joseph Stalin utilizaron la tríada oscura para construir regímenes de terror. Stalin era narcisista hasta el extremo, exigía adoración absoluta y eliminaba a cualquiera que lo desafiara. Su psicopatía lo hacía indiferente al sufrimiento humano. Millones de personas murieron bajo su mando, pero para él eso era solo un detalle. Y su maquiavelismo era absoluto. Eliminaba a los aliados antes de que se convirtieran en amenazas y reescribía la historia para mantenerse en el poder. Y lo más inquietante, no todos los que poseen la tríada oscura son figuras históricas o criminales. Muchos viven en el mundo corporativo, en la escena social e incluso dentro de nuestros hogares. Son los compañeros de trabajo que manipulan y roban el crédito. Son los líderes que juegan con las emociones de los demás para lograr sus objetivos. Son los socios que convierten las relaciones en prisiones psicológicas. Pero, ¿cómo podemos reconocer a estas personas antes de que sea demasiado tarde? ¿Existe un patrón de comportamiento que pueda alertarnos? Y, lo más importante, ¿hemos utilizado nosotros mismos, sin darnos cuenta, las tácticas de la tríada oscura? En el siguiente capítulo, exploraremos exactamente eso. Cómo identificarnos, protegernos y, sobre todo, asegurarnos de que no nos manipulan sin darnos cuenta. ¿Te has parado a pensar cuántas veces te han manipulado sin que te dieras cuenta? ¿Cuántas veces alguien ha jugado con tus emociones, distorsionado la realidad y hecho que dudes de ti mismo? El problema con la tríada oscura es que sus rasgos no son fácilmente detectables. Los narcisistas, psicópatas y maquiavélicos no van por ahí con placas en la frente. Al contrario, saben exactamente cómo parecer dignos de confianza. Saben cómo construir una imagen perfecta. Y cuando te das cuenta de que has caído en su red, puede que sea demasiado tarde. Pero hay una forma de protegerse. Estas personas no juegan solas. Necesitan algo fundamental para que sus estrategias funcionen. Víctimas que no entiendan el juego.
El narcisista necesita a alguien que alimente su ego. El psicópata necesita que alguien confíe en él. El maquiavélico necesita que alguien siga sus órdenes sin cuestionar. Si aprendes a identificar los patrones de comportamiento de la tríada oscura, puedes evitar convertirte en esa pieza de su tablero. Y el primer paso es darse cuenta de que la manipulación rara vez es obvia. Las personas de la tríada oscura son maestros en el arte de la persuasión. Te dicen lo que quieres oír, prometen, manipulan y distorsionan. Pero las palabras no significan nada sin acciones. Un narcisista puede presentarse como generoso y altruista, pero ¿realmente se preocupa por los demás o solo ayuda cuando beneficia a su imagen? Un psicópata puede parecer un compañero ideal, pero ¿realmente siente empatía o solo finge? El maquiavélico puede parecer un gran amigo, pero cuando llega el momento, siempre sale ganando mientras los demás pagan el precio. Otra forma de ver a la tríada oscura en acción es observar cómo reaccionan estas personas ante la frustración. Un narcisista que no recibe la admiración que espera puede reaccionar con agresión o desprecio. Un psicópata, al darse cuenta de que no te está manipulando, puede simplemente perder interés. Un maquiavélico, cuando siente que no tiene el control, puede intentar desestabilizarte de otra manera, jugando con tus inseguridades. Pero, ¿por qué algunas personas caen en estos juegos más fácilmente? Nuestros propios cerebros pueden hacernos vulnerables. Desde la infancia, aprendemos que confiar en las personas es esencial para sobrevivir. Esto significa que a menudo ignoramos las señales de peligro, justificamos comportamientos dañinos y aceptamos explicaciones que realmente no tienen sentido. El psicólogo Paul Ekman llevó a cabo un experimento revelador. Mostró vídeos de personas que mentían descaradamente y pidió a los participantes que identificaran las falsedades. La mayoría de ellos fallaron. Esto se debe a que el cerebro humano no está diseñado para detectar a los mentirosos todo el tiempo. Y eso es exactamente lo que aprovechan los manipuladores. Además, las personas con baja autoestima, un historial de trauma emocional o una necesidad extrema de aprobación son presa fácil de la tríada oscura. Los narcisistas alimentan esta necesidad con falsos elogios. Los psicópatas explotan la fragilidad emocional. Los maquiavélicos convierten las inseguridades en herramientas de control. Pero hay un antídoto. Y todo comienza con la autoconciencia. La manipulación más eficaz es aquella de la que la víctima no se da cuenta. Si ya has sufrido este tipo de influencia, lo primero que debes hacer es dejar de culparte. Lo segundo es aprender a protegerte. Los manipuladores de la tríada oscura suelen utilizar tácticas como el gaslighting, hacer que dudes de tu propia percepción, la culpa inversa, hacer que te sientas mal por algo que no hiciste, y el aislamiento social, mantenerte alejado de las personas que podrían abrirte los ojos. Si notas estos comportamientos, aléjate. Una técnica poderosa contra los manipuladores se llama balanceo gris. Cuando notes que alguien está tratando de manipularte, no muestres ninguna reacción emocional. Responde de manera monótona, sin ofrecer información personal. Los psicópatas pierden interés cuando se dan cuenta de que no pueden controlarte. Otra estrategia esencial es ir más despacio. Los psicópatas y los maquiavélicos se aprovechan de la impulsividad. Si alguien te presiona para que tomes una decisión rápida, detente. Evalúa la situación con calma. Los manipuladores odian que sus víctimas piensen demasiado. Y, quizás lo más importante, fortalece tu red de apoyo. Los manipuladores de la tríada oscura intentan distanciarte de cualquiera que pueda abrirte los ojos. Mantén relaciones saludables. Pide opiniones externas y confía en la intuición de quienes te conocen bien. Pero aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Has utilizado alguna de estas tácticas sin darte cuenta? ¿Alguna vez has manipulado a alguien para conseguir lo que querías? ¿Alguna vez has ignorado el dolor de otra persona para tu propio beneficio? Porque, al fin y al cabo, la tríada oscura no es solo un conjunto de rasgos que encontramos en los demás. Es un espejo de lo que, si no tenemos cuidado, también podemos llegar a ser. Si hay algo que este vídeo nos ha demostrado, es que el mundo no se rige solo por las buenas intenciones. Desde la antigüedad, el poder siempre ha pertenecido a aquellos que sabían cómo manipularlo mejor, a aquellos que entendían las debilidades humanas y las usaban para controlar el juego. La tríada oscura no es una anomalía. Está presente en todas las sociedades, en todas las épocas, en todas las relaciones humanas. Pero si eso es cierto, ¿estamos condenados a vivir rodeados de manipulación? ¿Nuestra única opción es ser depredador o presa? La respuesta es no.
Porque hay algo que diferencia a los que caen en este juego de los que aprenden a salir de él: el autoconocimiento. Aquellos que realmente se conocen a sí mismos no se dejan controlar. Aquellos que entienden sus propias debilidades no son fácilmente manipulables. Y sobre todo, aquellos que reconocen sus propias sombras no necesitan recurrir a la manipulación para sentirse en control. Porque la verdad más incómoda de todas es que la tríada oscura no solo está en los demás, también puede estar dentro de nosotros. Y al final, la única diferencia entre los que manipulan y los que no es la falta de oportunidades, es la elección. La elección entre utilizar las debilidades de los demás o ayudar a fortalecerlas. Entre explotar las emociones o respetarlas. Entre ver a las personas como piezas de un juego o como seres humanos tan complejos como nosotros mismos. Y esta elección se hace todos los días, en los pequeños detalles, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que buscamos el poder, en la honestidad que tenemos, o no tenemos, con nosotros mismos. Así que, después de todo lo que has aprendido aquí, la pregunta final no es sobre los demás. La pregunta final es: ¿qué elección vas a hacer? Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.